A ver, perdón, me olvidé de empezar a grabar. Que si uno no conoce su historia, eh, hay muchos problemas, ¿no? Porque no, de lo que no conoces no te puedes enamorar. Y esto de la arquitectura o del, bueno, en fin, los movimientos artísticos, mucho se basa en lo que ya se hizo, ¿no? Mucho se basa. En la anterior clase vimos artistas con un poco, con un toque un poco más indigenista. Ahora vamos a ver, bueno, para esta clase les comento que si revisamos el, el sílabos, vamos a ver que esta clase teníamos la exposición de obras, la exposición de arte que alguna vez les comenté, que no se ha podido llegar a completar. Pero bueno, eh, más bien me decidí tornar esta clase a seguir hablando de pintores ecuatorianos que la verdad me parece que es necesario conocerlos. Por ejemplo, no sé, alguna vez, a mí me gusta mucho la pintura ecuatoriana. Yo alguna vez conversaba con un colega y empezábamos a hablar, me parece que fue en una exposición de Osvaldo Viteri, y empezábamos a hablar sobre, espérame un segundo. Hijo de pato, ¿qué pasó? Algo le pasó a esto. Hijo de pato. Bueno, y empezábamos a hablar de pintores, ¿no? Y él, por ejemplo, no conocía Dara Crow, ya los típicos, ¿no? Él conocía a Guayasamín, a Kidman, pero ya algo más a fondo. eh, y es triste, ¿no? Es triste porque la arquitectura se basa mucho en la cultura, en la cultura que nosotros nos debemos, ¿no? A nuestra sociedad. Nosotros tenemos que conocer mucho sobre la sociedad y una forma es esa, eh, entenderlos, entender la cultura, ¿no? Entender la cultura a través de sus expresiones artísticas. Eh, bueno, voy a empezar a compartir. Ok. Bueno, chicos, por favor, si es que no me escuchan, si es que por alguna razón no se escucha bien, se va el internet, no sé, por A o B circunstancia, por favor me avisan. Y si me escuchan ahorita. Ahorita sí lo escuchamos. Bueno, si es que por alguna razón no se va el internet o algo, me avisan, por favor, o voy a tener el WhatsApp prendido para que me comenten, ¿ya? Esta clase igual es preparada para ustedes con mucho cariño, espero que les guste. Como les digo, eh, esta parte tal vez no va muy dentro de la malla, ¿no? Pero creo que es importante que podamos conocer a nuestros artistas pictóricos, porque, en fin, nosotros estamos ahorita aprendiendo arte y, y si es que no conocemos lo que tenemos, es muy difícil que podamos continuar, ¿no? Es como cuando ustedes se compran o cuando sus papás se compraron su casa. Primero para amoblarla, fueron a conocer, ¿no es cierto? Para ver qué muebles van, qué no van. Sí, o sea, como se dice, primero se mira el espacio que se tiene ahí, ya después uno dice, este podría venir aquí, está acá, pero si es como mi madre, pues los cambia a cada rato para sentirse en un ambiente diferente. Bueno, suele suceder, ¿no? Porque al fin y al cabo, y en todo sucede, porque el humano es un ser muy cambiante. El humano cambia como de pensamiento, como cambia de estilo, ¿no? Ustedes ya les va a pasar cuando en arquitectura, cuando ya empiecen a diseñar.
y se tornen a uno u otro espacio. Piensen que es más interesante hacerlo más funcional o más formal o eliminar un poco más la estructura, o sea, cosas así, ¿no? Pero bueno, empecemos. Entonces, bueno, el contenido es igual, la integración de elementos de ambientación entre sí con elementos arquitectónicos a través de la acuarela. También lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos la anterior clase, que es dibujar el día a día y retratar un poco de la historia. Y para esta clase vamos a tener también la clase, el trabajo en clase con, entre comillas, deber. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver uy, ¿qué pasa esto? Algunos retratos, algunos dibujos de, de, de artistas pictóricos y, y lo que vamos a hacer es tratar de retratar algunos de sus cuadros, ¿sí? Yo ya les voy a explicar esto un poco mejor, pero es de eso, o sea, tratar de dibujar un poco de sus cuadros, de tratar espérame un segundo, se me perdió. Tratar Profe, estamos viendo la pantalla en negro. sí, sí, yo sé porque se me perdió la presentación, se me cerró. Entonces, ustedes escogen uno de los artistas que ustedes quieran y tratamos de retratar. Lo buscan en internet, ¿no? Lo buscan en internet y, y tratan de replicar una de sus obras. Esa es la expresión. Solo un segundo, se me cerró. Yo les voy a poner, bueno, como les decía, yo les voy a poner ahí algunos cuadros y pintores, pero ustedes escogen. Es más o menos como lo que hicimos con el libro, ¿no? Eh, si es que ustedes ya, si ustedes conocen de algún artista, buenísimo, y que les haya marcado, que les haya gustado, y lo pintan. Si no está tal vez dentro de la lista, pues no importa, hacen el que ustedes quieran, yo les voy a dar unas opciones nada más, pero ustedes replican el que les guste, ¿ya? Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, pintores ecuatorianos, tomemos en cuenta que, como les decía, nuestra pictórica está muy basada actualmente, ¿no? Está muy basada en cuestiones como esta, indigenistas, luchas sociales. Este es un cuadro de Guayasamín, este es de Manuel Rendón, y ya lo vamos a ver. A Guayasamín lo vimos la semana pasada, Manuel Rendón esta vez lo vamos a ver. Este es un cuadro de Kikman, de Eduardo Kikman. Este me encanta, a mí Dara Crow me fascina, me parece que es de los mejores. Pero bueno, recuerdan que en la anterior clase vimos también, vimos la escuela quiteña, que fue un salto realmente de la expresión artística ecuatoriana, de la expresión pictórica, de la expresión cultural, de la expresión, bueno, de la estética ecuatoriana fue un salto eh, monumental. Vimos a pintores como Andrés Sánchez de Hualquea, Fray Jodocorrique. Hablamos sobre la escuela quiteña del siglo XIV, XV, del 16, a ver, del 16, 17 y 18. Y bueno, los primeros inicios del 19. Hablamos sobre pintores como Miguel de Santiago, espectacular, como Isabel de Santiago, que era la hija de Miguel de Santiago, no sé si lo recuerdan, de Pampite, de Bernardo de Legarda, de Manuel Chili, lo mejor que dio en la escuela quiteña, Manuel Chili, conocido también como Caspicara.
Él es nuestro Miguel Ángel ecuatoriano. Eh, Manuel de Samaniego también. Y también nos saltamos un poco a la pintura un poco más actual, ¿no? Como Osvaldo Guayasamín, que me parece que también a mí me encanta Guayasamín en lo personal, de Camilo Egas, lo de Ndara Crow, que es lo que tenemos aquí, por ejemplo, de Bolívar Bena Franco, el ibarreño, que también es buenísimo, de Diógenes Paredes también vimos, de Eduardo Kigman Riofrío, por ejemplo, el pintor de las manos, no sé si recuerdan. Eh, y bueno, y también vimos los de Osvaldo Viteri. Esta vez vamos a ver de otros pintores. Recuerden que nuestra pictórica está muy basada en hechos sociales, en hechos realistas, en costumbrismos, como nuestra literatura, en cosas como esta, cosas como la violencia, cosas como esta, la familia, cosas como esta, los costumbrismos, cosas como esta, ¿no? El romanticismo y cosas como esta, el surrealismo. Lo de Ndara Crow simplemente es maravilloso, cómo utiliza los colores, cómo utiliza la pictórica, ¿no? Cómo utiliza un camión bajando sin escala, sin nada, o sea, se burla de cuestiones reales, ¿no? De cuestiones que todos utilizamos de la escala, o sea, aquí es un manejo impresionante de la escala, o sea, él enfatiza, por ejemplo, estos elementos, estas naranjas, estas uvas, que son casi del tamaño de una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, eh, solo recordarles que nuestra pictórica es increíble, es realmente fascinante y espero que también les guste. El día que nos podamos ver, les voy a llevar un par de libros que yo tengo, uno de Kingman, de Eduardo Kingman, otro de artistas plásticos que tengo, eh, que me encantan, a mí por lo menos siempre recurro a ellos. Y les invito también, si es que pueden conseguir libros sobre pintores ecuatorianos, generalmente, bueno, antes sacaba El Comercio, tal vez sus papis los tienen, El Comercio o DIN Ediciones también sacaban mucho sobre pintores ecuatorianos. Ya no lo han hecho mucho y espero que algún momento lo vuelvan a retomar. Pero bueno, lo que no hablamos la anterior clase es un poco sobre la definición de esto, ¿no? O sea, desde una perspectiva tradicional, los pintores son considerados aquellos artistas que practican el arte creando cuadros, bajo estándares como novedad y frescura, y que a modo general llegan a decorar con su trabajo superficies de manera innovadora y artística. Respecto a esta manifestación artística, se puede destacar que en una etapa de la colonia constituyó una de las expresiones artísticas más difundidas o promovidas. Dicho panorama fue característico en el Ecuador. Sí, este, por ejemplo, es algo increíble. Este es de ternura de Guayasamín, el uso del color, eh, los ojos, o sea, esto tiene unos matices amarillos y un poco verdes, un poco cafés. Eh, Guayasamín me parece que es, bueno, no por nada, es el artista pictórico más de mayor renombre a nivel internacional, ¿no? Pero a mí me parece que es de lo mejor, o sea, Guayasamín pregonaba también esto del humanismo, pregonaba un montón sobre el humanismo, ¿no? O sea, humanizaba sus pinturas, un tipo que conocía tanto de historia, de cultura, y lo pragmaba aquí, ¿no? Estas manos son completamente expresionistas, se ve el desgaste de articulaciones por el trabajo,
Eh, También, si vemos, es una mano completamente amorfa hacia hacia un rostro, ¿no? O sea, es una mano que ha trabajado, que ha labrado la tierra. Pero Guayasamín tiene cosas como esta, ¿no? Tiene cosas increíbles. No les conté la semana pasada, pero Guayasamín, el apellido Guayasamín proviene de vocablos quichuas, que significa ave blanca volando, me parece que es ave blanca volando. Y, pero no sé, uno se puede ahí quedar viendo esa pintura. Les juro que me cuesta concentrarme, o sea, me cuesta concentrarme y desviar mi vista de esta pintura. A mí me encanta, güey, a mí me encanta, me encanta. Creo que es lo mejor que hemos tenido dentro de Pictórica. Es muy sugestiva su pintura, es muy realista y al mismo tiempo surrealista. Uno se embebe en los ojos de esa pintura que solo son manchas negras, ¿no? Y con punto blanco. Pero entiende que esta pintura tiene un alma, ¿no? O se ve que tiene un alma, que tiene pena. Pero bueno, en fin, uno se podría quedar ahí, podríamos quedarnos hablando toda la tarde sobre ternura de Guayasamín, que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero bueno, continuemos ya. Como les decía, esta vez vamos a ver varios pintores ecuatorianos importantes y sobre todo el legado que nos han dejado, ¿sí? Vamos a ver el legado que nos han dejado, cuáles fueron sus avances o sus aportes dentro de la pictórica nacional. Disculpen que les vuelvo a traer a Guayasamín, pero sí es uno de mis favoritos. Bueno, no es uno, es mi favorito, ¿no? O sea, con Indara Crow creo que es con Rendón, que lo vamos a ver ahora, también es increíble, por ejemplo, bueno, lo vimos la anterior vez, Eduardo Kingman. Chicos, disculpen, otra vez se desconectó. Tranquilo, profe. Ahí ya le mandé al WhatsApp Sí, en qué momento me cortó. no sé qué pasa con esta cosa, no sé qué pasó. Pero bueno, lo que les estaba contando, ¿no? Eh, lo de, lo de Kingman, por ejemplo, es increíble. Él habla sobre, bueno, no habla, sino pinta sobre el clasismo y el racismo. Lo de Bolívar Mena Franco que vimos la anterior clase, que ya tiene estos tintes un poco más de menor expresionismo, pero igual de igual profundidad, ¿no? De Gonzalo Endaracrau, lo que estábamos hablando hace un ratito, que es surrealismo puro. Él habla sobre la geografía de nuestro país. Uno de los elementos más interesantes en nuestro país es la geografía. No sé si conocen este término de geografía, lo que tenemos los las cuatro regiones, el oriente, la costa, la sierra, Galápagos. Él expresa mucho en su pictórica sobre esto, ¿no? Sobre la geografía. Él le encanta mucho esto de los paisajes. Eh, no sé si están viendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Chicos, Sí, sí se ve. ay, gracias. Sí, En esto del internet a veces es un problema. Pero bueno, entonces la temática predominante de la pintura fue religiosa, acompañada por una bella policromia, ¿no? Marcado por conocimientos de anatomía. Eso mucho se ve en la escuela quiteña, lo que hablábamos de Pampite, ¿no? O sea, esos cristos que él hacía, lo que hablábamos de Caspicara, ese expresionismo, ¿no?
dentro de su escultura. Lo de Isabel de Santiago, por ejemplo, las expresiones de los rostros. Entonces, en este sentido, se puede afirmar que los pintores ecuatorianos representan un importante eslabón dentro del ámbito de la cultura nacional, debido principalmente al gran legado pictórico que que existe en la actualidad. Pero actualmente nuestra pictórica se desenvuelve en el surrealismo, mucho en el cubismo, ya lo vamos a ver lo de Rendón, en el expresionismo, pero sobre todo en lo humanista, ¿no? Lo humanista, en estos rostros, por ejemplo, llorando, en en estas manos que quieren expresar algo. O sea, Guayasamín tiene un montón de frases, tiene varias frases, Osvaldo Guayasamín. Una de estas, bueno, no sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de ir a conocer la Casa del Hombre de Guayasamín, que es, ahí se expone su pictórica. Es algo sencillamente hermoso. Ahí él tiene una frase que dice, yo lloraba, cuando era niño yo lloraba porque porque no tenía zapatos, hasta que vi un niño que no tenía pies. O sea, cosas así, ¿no? Que uno dice, wow, qué loco, güey, es a mí. Bueno, él también tiene una frase que decía, mi pintura es de dos mundos. De piel para adentro es un grito contra el racismo y la pobreza. De piel para afuera es una síntesis de tiempo que me ha tocado vivir. Increíble, ¿no? O sea, él humaniza mucho a su pintura. Lo que yo les decía, uno cuando ve estos ojos, entiende que existe algo. Cuando ve estos ojos, y se paró. Cuando ve estos ojos, entiende que hay algo detrás de eso, ¿no? O sea, nosotros solo vemos lo que está pintado, pero cuando uno ve esos ojos, entiende que esa pintura tiene alma. Es lo que él decía, ¿no? Y es lo que él trató de expresar, de exponer. Bueno, entrando ya en materia, el primero que vamos a ver es Víctor Mideros. Víctor Mideros de Almeida fue un pintor ecuatoriano cuya manifestación por la pintura se identificó con los movimientos impresionista y simbolista. Este pintor a una temprana edad aprendió las bases del uso de la acuarela, además de la técnica relacionada con la pintura en óleo. Como ustedes, ¿no? Una de las principales técnicas es la acuarela, como para que podamos pasar a nuevas técnicas. En el año de 1915 ganó una medalla de oro en la Exposición Nacional y al año siguiente le otorgaron el premio a la pintura y a la figura humana en la segunda Exposición Anual de Bellas Artes. En este sentido, en el año de 1917 obtuvo el primer premio en la primera edición del Salón Mariano Aguilera. Mariano Aguilera, otro. Pero bueno, eh, lo de, lo de Mideros. Tenemos cosas como esta, ¿no? Los Salazar, o sea, no sé si ustedes recuerdan las pinturas de la clase anterior. No lo vimos a Víctor Mideros, me parece que encajaba muy bien en lo que hablamos la semana pasada. Eh, pero estas pinturas ya muestran costumbrismos, ¿no? Y son muy expresionistas. Uno también se puede quedar analizando estas pinturas que son increíbles. Pero bueno, en el año de 1918 fue nombrado por el entonces presidente Alfredo Vaquerizo Moreno como secretario de la Embajada de Ecuador en Italia. Claro, ahí él obtuvo un montón de acceso a, a pintura de otras escuelas, ¿no? Que la trajo acá. Esto tuvo por finalidad que el pintor ecuatoriano ampliase sus conocimientos artísticos en el periodo del tiempo que estuviera en Roma. Antes de su partida al extranjero en el año de 1919, quedaron varias de sus obras identificadas con un estilo costumbrista, donde se reflejaba a los indígenas y a los paisajes andinos. En el tiempo de estadía, el pintor ecuatoriano en Italia
este logró asistir a las escuelas de pintura italiana, inglesa y española, en los cuales pudo perfeccionar aún más su técnica. Posteriormente viajó a Francia y España, donde alcanzó a ser miembro del Círculo Internacional de Artistas y la Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿Sí? Claro. Tras un atentado que sufrió su hermano, que sufrió el hermano de este pintor ecuatoriano en el año de 1922 en la ciudad de Nueva York, Mideros dibujó el lienzo Mi reino no es de este mundo, el cual fue obsequiado al convento de Santo Domingo en la ciudad de Quito. Este pintor ecuatoriano regresó al Ecuador en el año de 1924 y fue nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes, de la cual también fungió como director entre los años de 1933 y 1937. Videros recibió ayuda para fomentar obra, principalmente de la aristócrata María Augusto Urrutia, para el cual pintó una famosa serie conocida como Siete Arcángeles. Algunas de sus principales obras son estas, por ejemplo, la de Inti Raymi, el costumbrismo, ¿no? Y los paisajes andinos. Vamos a ver otro que lo nombramos la anterior clase, pero no logramos describirlo, no lo trajimos muy a colación, que es Humberto Moré, que fue un pintor, escultor y muralista esmeraldeño que tuvo por nombre de pila Lalot Rivadeneira Plata. No sé si saben cuáles de estos, de los nombres de pila, son seudónimos que ellos utilizan muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Picasso, ¿no? Era Pablo Picasso. Picasso era el apellido de su mamá, me parece. O hay seudónimos que utilizan, bueno, muchos los artistas utilizan mucho estos de los seudónimos. Por ejemplo, en el cine ahí se cambian los nombres, ¿no? O por ejemplo en el fútbol, sobre todo los brasileños, ¿no? Utilizan una parte de su nombre y lo convierten como en su seudónimo o sus nombres de pila. Bueno, Humberto Mor o Moré, desde temprana edad manifestó su vocación por el arte, su marcado reconocimiento en el mundo de las artes plásticas para la creación de un estilo propio, el cual fue bautizado por el propio artista como sinología funcional. En su trabajo artístico puede apreciarse el uso de líneas, curvas, rectas, no obstante que a su rama artística fuerte siempre fue la pintura. Este artista ecuatoriano también incursionó en la escritura, específicamente en la poesía y como crítico de arte. Sí. Se destacó por formar parte de los jóvenes artistas guayaquileños que emergieron entre los años de 1950 y 1960, los cuales se encargaron de revolucionar las artes plásticas en el Ecuador. En sus inicios, este pintor denominó a sus creaciones como parte de un expresionismo diferente, donde se llegó a acercar a las figuras geométricas, tal es el caso del empleo de los cuadros, de los trazos gruesos, de los colores primarios de manera general. En el año de 1957 le fue otorgado el premio Universidad de Guayaquil. Vamos a ver las pinturas de Moré, que son completamente geométricas, ¿no? Pero bueno, en el año de 1959 impulsó la creación del Salón Municipal Fundación de Guayaquil, lo cual representó el primer paso de este artista para trabajar por la conformación de espacios que fueron utilizados como plataformas por el resto de artistas para exhibir sus trabajos y obras. Como último proyecto de este pintor ecuatoriano, dirigido al mercado estadounidense, se destaca Desnudos eróticos signológicos, en el cual se planteó un acercamiento del propio artista hacia dibujos a través de la línea desarrollada. Aquí entramos en dos cuestiones, ¿no? Lo importante que es exhibir nuestros trabajos y nuestras obras cuando nosotros dibujamos o cuando nosotros somos artistas, ¿no?
Y de hecho lo que Humberto Moré hizo es eso, o sea, tratar de llevar, o él veía que existía muy buena pictórica en su conjunto en Guayaquil, y lo que llevó es a tratar de que se expongan estos trabajos, ¿no? Y por otro lado, también nuestra pictórica también está y tiene bastantes desnudos, ¿no? Bastante erotismo, eh, que ya lo vamos a ver en algunas otras, en algunos otros, en algunos otros exponentes, pero también eso no lo puse al inicio, pero también tenemos bastante pintura de desnudos, ¿no? Pintura erótica. Bueno, este es uno de sus trabajos, este es el agricultor, ¿no? Y cómo se evidencia primero el estilo de las líneas. No sé qué le pasó a esta cosa. Ya, ya. Cómo se evidencia el estilo de las líneas eh, en la pintura. O sea, cómo están remarcadas las líneas. ¿Se acuerdan que yo les decía que una de las formas es tratar de esconder la línea, pero no, lo que hace Moré es tratar de remarcar estas líneas, ¿no? Y se ve, ¿no? También como la imagen del agricultor que lleva su cosecha, ¿no? Que si es que marcamos aquí como como una línea de corte, vemos que de las espigas para arriba es una forma del cuerpo y de las espigas para abajo es otra forma del cuerpo, ¿no? Eh, Esto es lo que él hablaba, ¿no? Sobre la sinología funcional, o sea, sobre estos estilos de símbolos, ¿no? Pero bueno, este es el estilo de este pintor, ¿no? Eh, Completamente asimétrica, pero equilibrada, ¿no? Eh, pero tiene un orden, ¿no? En sus pigmentos, si es que nosotros lo vemos así, ¿no? Bueno, su obra, a manera general, siempre reflejó un estilo propio, el cual experimentó varios enfoques y de manera progresiva logró alcanzar un concepto con el cual el pintor se sintió a gusto. Este tránsito de evolución de la técnica de Moré primero pasó de un periodo de geometrización influenciado fundamentalmente por el cubismo. ¿Se acuerdan que hablábamos del cubismo al inicio? Y Sí, luego su obra reflejaría varios colores vivos y trazos estilizados, pero nunca llegó a abandonar las formas geométricas como base para sus creaciones. Dos de los elementos que siempre estuvieron presentes en la obra de este pintor fueron los retratos y los desnudos. Sí. Por ejemplo, esta obra se llama Composición, ¿no? No sé, vemos la es algo completamente cubista, es algo que no se entiende en su contexto. Eh, pero él habla sobre en esta pictórica de composición, tal vez les hablo ahorita solo de memoria, pero esta pintura se entiende como un estilo tecnológico, o él habla sobre esta sociedad tecnológica, que para el tiempo de él no era tan tecnologizada como ahora, ¿no? Esta vertebración de la tecnología o esta fenomenología, ¿no? De la tecnología habla en esta obra. Si nosotros ya vemos más a fondo, es una forma de un rostro, ¿no? Es la forma de un rostro. No sé si lo distingue, aquí es un ojo, ¿sí? sí, Sí, bueno, el tipo adicionalmente era un tipo muy culto, ¿no? Muy de vanguardia. Él escribió libros,
él era crítico, ¿no? Escribió poesía, o sea, aparte de pintor, era escritor. Entonces él tenía acuérdese de lo que él hablaba de la signología funcional, o sea, de estos signos que él presenta aquí, ¿no? No se entiende mucho, no. Es un cubismo muy fuerte, muy geométrico es el elemento, ¿no? Los elementos son súper geométricos, pero es como para quedarse viendo y tratar de entenderlo, ¿no? Es una estructura psicológica, ¿no? Bueno, como parte de los talentos que manifestó este pintor ecuatoriano, se destaca la capacidad que tenía para relacionar y relacionarse, para relacionar y racionalizar los conceptos que se ponía de manifiesto en su arte. En este sentido, publicó algunos textos, las formas, evolución de los ismos, hace referencia a los grandes maestros del arte, actualidad pictórica ecuatoriana, que es un libro de crítica artística y análisis del arte ecuatoriano entre los años 1950 y 1970, manifiesto teórico de la simbología funcional, lo que estábamos hablando, Bolívar, Sol de América, poesía y cuadros. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es esto de la signología funcional? Vamos a ver esto es traído por Humberto Moreno, es citado de él. Él habla sobre la signología funcional. Es mi observación desde uno de los tantos vértices en los cuales no es posible descubrir el valor de la forma, como la tranquilidad y vertical de Durero, frente a la angustiosa de Miguel Ángel. La visión de ellos es la relación psicológica después de ser huella de religión y mito. En nosotros, más anhelantes de paseos racionales y nuevas problemáticas, devienen en psicología mecánica, tan dogmática como la imposición de los principios nos obligan en cada tiempo. O sea, si es que leemos hasta el texto, ni siquiera en su contexto lo entendemos, ¿no? Sí. Me parece lo interesante, me parece, por eso lo puse, que es el principio que dice la signología funcional es mi observación desde uno de los tantos vértices en los cuales no es posible descubrir el valor de la forma. Entonces, si nosotros vemos esto, no es posible, ¿no? Descubrir el valor de la forma. No entendemos la forma realmente. O sea, acá por lo menos a mí me cuesta entender eh, que puede ser un rostro, o sea, puede ser visto de varias maneras, pero acá ya es mucho más complejo, ¿no? Y es interesante porque muchos de estas pictóricas se basan mucho en la psicología de cada uno. Yo puedo ver de una manera eh, y cualquiera de ustedes puede ver de otra forma, ¿no? Y mucho se basa también en el estado de ánimo, en nuestras circunstancias actuales y cómo lo interpretamos. Por ejemplo, para mí pueden ser aves, pueden ser copas, pero para otra persona, no sé, para mí pueden ser aves o copas porque seguro tengo una copa acá al frente mío y en la mañana yo me despierto con aves. Entonces son recuerdos que traen a mi mente, pero para otros, no sé, puede ser el rostro de alguien reflejado acá o pueden ser simplemente figuras geométricas como rompecabezas, ¿no? Pero mucho depende de la psicología de cada uno, ¿no? O de nuestros pensamientos. Bueno, seguimos. Manuel Rendón Seminario. Este también a mí me parece que es uno
de los más increíbles exponentes de la pictórica ecuatoriana. Y también entra mucho en esto de la geometrización. Eh, vamos viéndolo. Él tiene también un montón de cosas interesantes. El uso de la cromática, las mismas técnicas que él utilizaba son un poco diferentes. Bueno, en los inicios de su carrera, el pintor vivió una vida bohemia al estilo parisino, en otras palabras, luchando para ganar dinero. En este sentido, vendía trabajos pequeños hechos en cobre para así obtener dinero y poder pintar. En el año de 1937 realizó una exhibición de su obra en la ciudad de Guayaquil y 2 años después en la ciudad de Quito. Ambas exposiciones realizadas por este artista tuvieron un marcado impacto positivo en el ámbito artístico de la época. Al respecto, este artista señaló lo siguiente: el papel del pintor es organizar las posibilidades que le son ofrecidas. Fue amigo también del artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Lo que les decía, ¿no? El uso de la pictórica, de la cromática, de la geometría, el uso de la técnica, ¿no? Se entiende como la sombra, solo lo hace con sombras, ¿no? Pero Manuel Rendón Seminario también tiene cosas como estas, ¿no? Como el cubismo, ya puro y duro. Sí. Bueno, vamos a ver. Edgar Balseca Toral. Edgar Balseca es un pintor, es un artista y pintor ecuatoriano. El arte acaparó su interés desde temprana edad, por lo que los estudios de arte llegó a realizarlos tanto en Ecuador como en Estados Unidos. En el transcurso de su trabajo artístico, este se ha caracterizado por el labor desarrollado por este artista sobre el óleo, reflejando así un estilo hacia el realismo y el subrealismo. Edgar Balseca Toral. Por ejemplo, tenemos estos elementos, ¿no? Como el Cristo. Muy interesante, ¿no? Pero es como un arte más antiguo, ¿no? Tiene una como, no sé, me parece una pintura muy como de arte gótico, muy como de arte que no corresponde a su tiempo, pero tiene otros elementos más como cuestiones surrealistas, o sea, Balseca pintaba a Cristo, como pintaba desnudos, ¿no? También, como pintaba eróticos. Eh, pero es interesante, ¿no? En el ámbito él se desarrollaba, es como en música, no sé, que te toquen el mismo cantante cante reggaetón y al mismo tiempo un pasillo, digamos, ¿no? O sea, es interesante todo el ámbito, ¿no? Que llevaba, que tenía Balseca, ¿no? Bueno, en su trayectoria en el ámbito del arte y específicamente de la pintura, Balseca ha llevado a cabo gran cantidad de exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, hay que destacar que su carrera la desarrolló principalmente en Estados Unidos, país en el que residió muchos años junto a su familia. En los últimos años, su trabajo ha estado dirigido a la escultura. Lo que les decía, desnudos, ¿no? La Balseca pintaba sea, de todo, el tipo entraba en el surrealismo, o sea, súper interesante. Bueno, Enrique Tavara Serna, eh, bueno, él es más bien es un expresionista, Enrique Tavara Serna, ¿no? Ya vamos a ver los cuadros de él. Eh, este artista investigaba mucho, investigaba antes de pintar, o sea, él primero investigaba y después o sea, llegaba a una profundización y se inspiraba en pintar, ¿no?
él es súper innovador en estas cuestiones. De hecho, lo que yo les decía, ¿no? Un tipo muy culto, todo como Guayasamín, eh, trataba de investigar previo a hacer sus, su obra pictórica, ¿no? Bueno, Enrique Tábara es un maestro de la pintura ecuatoriana y su obra llega a reflexionar en su conjunto la cultura hispana, artística y pictórica. El interés por la pintura nace de este creador desde los 3 años de edad, quien recibe el apoyo tanto de su mamá como de su hermana. En el año de 1946 asistió a la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil, donde tuvo gran influencia del maestro alemán Hans Michelson, del cual adquirió la disciplina y capacidad para realizar su trabajo. Como otra de las influencias que determinaron su estilo se destaca el artista Martínez Serrano, del cual aprendió la importancia de las formas. Pues, por ejemplo, él tiene esto, ¿no? Eh, Guisa, es una mujer de posiblemente Montuvia, no sé. O sea, pero llega como que a un surrealismo y un realismo, una geometrización, tiene tintes cubistas por detrás, el uso de los pigmentos por detrás, o sea, interesante. Este creador o pintor se caracterizó por investigar y desmitificar la imagen en la cual encuentra cierto refugio. Otra característica que identifica el trabajo de este pintor es su espíritu enérgico e innovador. En este sentido, también representa un maestro de la experimentación, donde ha tomado en cuenta sus raíces. Su trabajo está influenciado por el movimiento constructivista, con matices geométricos, y en los últimos años dio un giro hacia las decoraciones precolombinas en obras minimalistas y un estilo histórico. Sí, muchos de los, y ahí sucede algo, no sé qué pasa, pero muchos de nuestros artistas, de nuestros pictóricos, están retornando a las cuestiones precolombinas. No sé si recuerdan, por ejemplo, lo de Viteri, que vimos la anterior clase. Él está regresando, por ejemplo, en sus obras se llama ensambles, que son unas muñequitas. Son cuestiones muy precolombinas lo que él está haciendo ahí. Y, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo él llega a estos elementos, ¿no? Bolivia. Y esto del árbol de carretera, pero ahí yo no entiendo qué son estos elementos. No sé si por un lado yo los veo medio como corazones, por otro lado, no sé, por ejemplo. Bueno, vamos con Diógenes Paredes. Eh, bueno, Diógenes Paredes fue, fue un pintor quiteño que desde su juventud sintió una fuerte atracción por la pintura y a manera general por el arte. Cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Quito, donde con posterioridad sería profesor y director de dicha institución. Este pintor formó parte de la denominada generación innovadora de artistas ecuatorianos, el cual condujo su trabajo bajo el signo del realismo social. ¿Se acuerdan de esto del humanismo? Esto es el realismo social, o sea, ir hablando sobre cuestiones que atañan a la sociedad. Sí, por ejemplo, esto de la tormenta, ¿no? Uno ve los rostros y ve rostros de dolor, ve rostros de... Esta señora ve al cielo, ¿sí? Y bueno, en inicios de la época de los años 40, en pleno auge de la retórica expresionista, este creador llegó a pintar cuadros con un tenso dramatismo hacia la captación del gesto humano y el clima bajo el uso de colores sombríos. En el año de 1946 inicia la internacionalización de su arte, del arte de este pintor, a partir de un viaje a Francia, cuyo gobierno de ese país financió para que el artista ecuatoriano perfeccione su arte en la Escuela de Bellas Artes de París. El auge que alcanzó su trabajo fue principal impulsor para que en el año de 1949 llevara a cabo su primera exposición individual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito.
vamos a ver las siguientes, ¿no? O sea, él conjuga este estilo dramático, ¿no? Del clima y cuestiones y gestos humanos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en esta, ¿no? Inundación. O cabeza de indio se llama esta pintura. Hay que entender que, bueno, en estos artistas, digamos, un poco antiguos, se hablaba todavía del nombre de indio como una forma un poco despectiva hacia nuestros indígenas. Les comento que no entra dentro de la parte de teoría, pero indio es originario de la India, ¿no? Cuando, cuando Colón llegó acá a América, él pensó que llegó a las Indias. Entonces él empezó a llamar a indios a nuestros aborígenes, pero entendiéndose ya en lo habitual, no está bien decir los indios si no son indígenas, ¿no? Pero bueno, pero el artista aquí capta mucho de los aborígenes, ¿no? Eh, eh, Él estaba como que un poco obsesionado con esta idea de pintar al desprotegido y captaba, o sus pinturas son captaciones cotidianas, ¿no? De lo que hablábamos del realismo social. Bueno, Gilberto Almeida Egas, este pintor es de la primera etapa del... A ver, este pintor en una primera etapa realizó paisajismo posteriormente y en un periodo de 5 años ejecutó varios cuadros en los que se conoce como la era de los portones, identificado con el dibujo de fachadas de conventos y viviendas rurales. Por último, siguió la corriente del informalismo, con lo cual agregó a sus cuadros diversos elementos externos. Gilberto Almeida Egas él tiene unos tintes súper cubistas y súper informalistas. Esto del informalismo es como, son técnicas pictóricas que no están relacionadas o no están muy relacionadas con con varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, esto, el reposo del músico, esto es un cubismo, ¿no? Pero lo demás, o sea, es como que el uso de los pigmentos no se enmarca, ¿no? En otro estilo. Pero a primera mano es como que un cubismo, ¿no? O esto de la novia, ¿no? Si nosotros vemos, utiliza mucho la geometría, ¿sí? Pero es como que no se enmarca en otros estilos. Bueno, otros pintores. Edgar Balseca Toral, este pintor realista y surrealista, nació en 1942. Su afición por los toros está plasmada en decenas de obras plásticas y escultóricas. Gilberto Almeida Egas. Gilberto Almeida nació en Ibarra en 1928. En la primera etapa, Almeida hace paisajismo. Posteriormente, durante 5 años, desarrolló, se conoce como Gilberto Almeida Egas, sí lo vimos. No sé por qué le he puesto aquí. Antonio Salas Avilés vive entre los siglos XVIII y XIX en la época independentista ecuatoriana, de corriente costumbrista, exponente en sus obras imágenes religiosas, retratos, situaciones cotidianas. Hacia el año de 1810 era considerado el pintor más importante del Ecuador, con gran influencia en quienes comenzaban a descubrir el arte. Leonardo Tejada nació en la ciudad de La Tacunga en el año de 1908. Desarrolló su obra a partir de técnicas como la acuarela, el óleo y el grabado. Con las dos primeras técnicas representó temas sociales y grabado. Y el grabado lo utilizó de manera para representar aspectos del folclore indígena. A partir de la década de los años 1970 incorporó a sus obras materias reciclables. Sí.
Hay otros pintores, como por ejemplo Marcos Salas Yepes. Este era el pintor de los presidentes. Él pintaba pues, los rostros de los presidentes. De hecho, cuando ustedes ven los discursos de la nación y todo lo que hacen los presidentes, generalmente en las salas capitulares de la presidencia hay estos cuadros, ¿no? De cada uno que ha sido presidente. Fueron pintados muchos de ellos por Marcos Salas Yepes. Bueno, eh, hemos nombrado algunos exponentes pictóricos de nuestra historia nacional. Y vamos a hablar sobre, o vamos a tratar de reconocer nuestra historia pictórica a través de la acuarela. Esta es una de las pinturas que más me encanta de Guayasamín, se llama Cara Azul. Esta pintura expresa frialdad, expresa por los colores, digo, ¿no? Expresa, no sé, tiene como que cambios de ánimos, ¿no? De un lado y del otro. Pero también expresa la simplicidad, ¿no? De un cuadro de Guayasamín, o sea, no tiene tanto detalle, no tiene formas muy bien logradas, diría yo, pero sin embargo, o sea, si por ejemplo, si vemos, es una cara como media avellanada, unos labios carnosos, que seguro Guayasamín lo pintó en 10 minutos, digamos, ¿no? Pero trae mucho sentimiento, eh, o sea, no deja de ser simple, sí, pero logra un expresionismo increíble, ¿no? A mí me encanta esta pintura, realmente el uso de la cromática solo es en azul y los labios rojos, bueno, por ahí unos tintes negros, pero es tan simple, pero a la vez tan grande, tan grandiosa que uno se queda loco, ¿no? Uno se queda impresionado. Y, y ahí es cuando uno empieza a pensar si es que lo simple, o sea, ¿qué causa lo simple, no? A mí me parece increíble, pero eso es conocer nuestra historia a través de la acuarela. Les invito, abran su Google, busquen pinturas Guayasamín o pinturas, no sé, del que les haya gustado, el del que les haya traído, y quédese meditando sobre esa pintura. ¿Qué pensó el artista, por ejemplo, como para poder pintar eso, como para llegar a eso? ¿Utilizó algún molde? ¿Solo es producto de su imaginación? Es decir, sentó a alguien al frente como para ver y llegar a ese expresionismo, o solo son productos de su imaginación, o sea, no lo sé. Tomó una foto, ¿qué hizo? ¿Qué pensó? ¿No? Pero eso es conocer nuestra historia a través de la acuarela, lo que les decía. Pero bueno, como trabajo, vamos a seleccionar uno de los pintores expuestos en esta clase. Yo les puse expuestos en esta clase, pero si es que ustedes me dicen, no, yo prefiero utilizar no sé, a algún otro artista, lo pueden hacer, o sea, el que ustedes gusten, y vamos a replicar un cuadro. Vamos a replicar uno de los cuadros que más nos guste, que más nos atraiga, que sean de artistas ecuatorianos. Y vamos a tratar de replicar a nuestro propio estilo, pero vamos a tratar de replicar. Esta es otra de las pinturas que me encanta a mí. Esta se llama Lloviendo Campanas. Lo vimos la anterior clase. Este es de Gonzalo Endara Krau. Y habla estos como que costumbrismos, ¿no? De la sierra ecuatoriana, ¿no? Que en la plaza central todos se reúnen, todos son amigos. Tenemos este efecto barrio, ¿no? En la plaza central de la sierra ecuatoriana. Pero en un momento dado empiezan a llover campanas. Yo no sé qué pensaba Gonzalo Ndaracrao cuando hizo esto, qué significa, es un símbolo de esperanza, es un símbolo de fe, o simplemente están lloviendo campanas, no sé. Pero es hermoso, ¿no? Es hermoso lo que logra él.
Ujú. Uso Profe, de... una pregunta. Sí, dime. Para esto de la acuarela, ¿se tiene que usar solo acuarela o se pueden también utilizar otros recursos? O sea, pero en conjunto con la acuarela. ¿Cómo cuáles recursos, por ejemplo? Digamos a lo tipo, yo hago la base en acuarela de todos los colores y después, por ejemplo, en algún sitio repaso esfero negro o rapidógrafo. Perfecto, como lo de... Me gusta, me gusta. Sabes que yo no lo había visto así, pero podemos hacer lo que hablaba, lo que hablábamos de... ¿Dónde está? Me parece que era de Mideros. No, no era de Mideros. De Morés. El de marcar las líneas, ¿no? El de marcar Sí, las líneas. sí. Y las otras, ¿no? O sea, simplemente... Es eh, que a veces se suele dificultar utilizar el pincel como un lápiz para remarcar unas líneas. perfecto, me parece bien. O sea, es que al fin y al cabo ustedes tienen que... Y eso yo no podría ayudarles mucho, pero ustedes tienen que descubrir su propio estilo. O sea, ¿para qué son buenos? Entonces, Ok, si es que ustedes creen que eso es lo mejor, pues bienvenido, ¿no? Todo es aquí bienvenido. Ustedes son dueños de sus cuadros. Yo no les puedo decir, no lo hagan o sí lo hagan. Ustedes, yo les puedo marcar la técnica y ustedes lo tienen que desarrollar. Sí. Y gracias por eso, Brian. Más bien, sí, lo pueden hacer. O sea, si quieres una respuesta, eh, tú eres dueño de tu cuadro y tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacer lo que sientas bien, expresar lo que tú quieras expresar. Sí. Bueno, aquí yo les traje algunas